Hola, vamos a dar inicio al desarrollo del módulo 1 del curso Estrategias Innovadoras para la Enseñanza. En esta oportunidad, para este módulo, vamos a desarrollar dos temas interesantes ambos. El primero es didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el segundo, estrategias didácticas de aprendizaje en la educación. Iniciaremos entonces leyéndole los objetivos específicos de este módulo. Por un lado está conocer los diferentes estilos y factores claves para el proceso de aprendizaje, identificar las diferentes etapas del proceso de aprendizaje, evaluando los diferentes tipos de estrategias motivacionales y metacognitivas. Solamente con leer los objetivos de este módulo, sabemos que es muy interesante el desarrollo de estos temas. Iniciamos entonces hablando de aprender a aprender, uno de los pilares de la educación. ¿Qué es aprender a aprender? Bueno, este término hace referencia al desarrollo de las capacidades que poseen los alumnos o poseemos los seres humanos para reconocer sus procesos, nuestros procesos de aprendizaje en el estudio. Y de esta manera se puede entonces aumentar el rendimiento, la eficiencia y el control sobre sí mismo. En nuestras vidas diarias nosotros sabemos ya cuáles son las formas en que nosotros aprendemos, pero cómo enseñarle a los estudiantes a aprender, pues este tema lo vamos a ir desarrollando paso a paso y dándole muchas informaciones positivas que le van a ayudar a conocer cómo desarrollar esta cualidad del docente hacia el estudiante. Aprender a aprender. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? ¿Y qué hacemos los docentes? Pues nosotros aprendemos, enseñamos y evaluamos. Aprendemos con las capacidades analíticas en esa parte cuando lo que pretendemos es comparar, contrastar, analizar, argumentar, criticar. Ahí estamos aprendiendo. Enseñamos también las capacidades creativas cuando lo que buscamos es elaborar, inventar, imaginar, diseñar, anticipar situaciones o escenarios. Y por otro lado está las capacidades prácticas en donde nosotros logramos aplicar, manipular, utilizar y demostrar. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros conocemos ciertos temas y consideramos que ya ese tema pues lo sabemos, pero en el momento de ponerlo en práctica nos damos cuenta que hace falta esa parte de tener esa capacidad creativa de analizar y luego ponerlo en práctica, manipular, crear, hacer. Entonces, estos puntos son importantes y son esenciales considerar en la enseñanza. También podemos hablar sobre la metacognición. La metacognición se refiere al conocimiento, o sea, el cómo aprendo yo, conocerse uno mismo. Es interesante saber cómo nosotros necesitamos aprender a saber cómo aprendemos, cómo conocemos algo, de qué manera aprendo. Bueno, hay personas que aprenden escuchando música, hay personas que aprenden en movimiento, hay personas que aprenden haciendo ciertos gestos, hay personas que aprenden caminando o repitiendo, repitiendo. Todos tenemos una forma diferente. Hay quienes mezclamos varias formas dependiendo qué queremos aprender. El camino más adecuado para la adquisición de ese metaconocimiento será la reflexión sobre la propia práctica en el contexto cotidiano. Nosotros no podemos decir inmediatamente, bueno, ya yo sé cómo aprendo. Y entonces me tomo un libro, lo leo todo y dije, bueno, ya me sé todo. Y cuando lo tengo que poner en práctica o tengo que debatir sobre el tema que leí, realmente no he logrado un aprendizaje, pues estuve distraído entre el celular, la televisión, los comentarios en la calle, todas cosas que nos distrajo y no logré un aprendizaje significativo. Eso indica que la metacognición es el cómo aprendo yo y esa parte es la que nosotros vamos a mostrar, cómo lo podemos lograr en nosotros mismos
pero también cómo podemos enseñarle a nuestros estudiantes a aprender. Hay algunas estrategias metacognitivas que nosotros podemos al final analizar, que estas son procedimientos que se desarrollan de modo sistemático, pues no es algo que nosotros realmente creamos o que hacemos inmediatamente, sino es que esto se va dando de modo sistemático y consciente. Desde que el niño está en el preescolar, él va desarrollando algunas habilidades, aparte de los conocimientos nuevos unidos a los previos, él va a ir desarrollando habilidades. A medida que va aumentando su grado, él va procesando nuevas informaciones, entonces él va utilizando la que necesita para aumentar sus conocimientos en base a la información que tiene y la que no la va rechazando o se deshace de esa información porque no es importante en el momento. La almacena en su memoria y de ahí en adelante pues ya tiene la capacidad para resolver los problemas de una forma más sencilla. Entonces, es un proceso que va desarrollándose en el cerebro del ser humano. Pero nosotros como docentes podemos motivar, trabajar y estimular estas áreas. Veamos entonces cuáles son los estilos de aprendizaje que generalmente desarrolla el ser humano. Podemos por un lado mencionar el visual. Hay personas que con solamente ver algo, pues van grabando, van sacando información, deducen, analizan. Hay otras personas que estudian solitarios, están siempre solos, buscan la forma de estar en un ambiente más eh, sencillo, cerrado para ellos. El social, el que podemos conversar todos, todos estamos leyendo y estamos aprendiendo. El lógico, el que hace sus análisis muy fuertes, el físico, la parte kinestésica, el verbal, el que va hablando, es una estrategia, es tal cosa. Y los demás dicen, oye, pero estudia para ti solo, pero es una forma de aprender y esas personas lo pueden hacer así. Y está el auditivo, en donde yo siempre digo, me encanta esta parte de utilizar otros medios que me ayuden a aprender y puedo utilizar la música, alguna grabación, los podcasts que están muy de moda. Entonces, hay diferentes estilos de aprendizaje que nosotros podemos conocer y podemos también investigar cómo, viendo a nuestros estudiantes, cómo aprenden, motivándolos y trabajando con estrategias que le apoyen a este desarrollo. También podemos ver cuáles son los tipos de inteligencia. Existen unas teorías que nos hablan de 7 tipos de inteligencia, luego aumentaron a 8, hay otras que hablan que son 9 y luego, según Howard, son 7, luego salen que hay hasta 12 y bueno, ha habido un gran movimiento o grandes ideas sobre el estilo y los tipos de inteligencia. Nosotros vamos a trabajar en base a estos que estamos mencionando aquí y en base a ellos vamos a ir desarrollando muchos conocimientos y desarrollaremos talleres con mucha aplicación referente precisamente a esto. Está por un lado el musical. Hay personas que tienen una inteligencia musical, hay personas que con simplemente hacerle algún comentario, un sonido, algo, él va inmediatamente saca una música. Hay personas que pueden sacarte una forma de algún comentario, de alguna frase, te sale algo musical. Y también tiene un oído específico para la música. Él no tiene que estudiar una nota cuando la puede relacionar inmediatamente la hace, ya sea en lira, en tambor, en piano, guitarra, diferentes tipos musicales. El visual espacial es que nosotros lo trabajamos muchísimo, se trabaja mucho en el área de preescolar, en donde los niños deben aprender a utilizar el espacio adecuado para desarrollar sus trazos o hacer sus marcas o dibujar. En esta parte es interesante saber que debemos tener control mucho de la visión. Debemos conocer cuál es el espacio y si de verdad desde aquí puedo enfocar exactamente donde tengo que marcar. Las inteligencias muchas veces visual, espacial, se refieren a la forma en que esta persona observa y determina inmediatamente las cosas. Esta inteligencia generalmente se relaciona con las personas que conducen cualquier tipo de equipo.
para poderte estacionar, pues debe tener bien clarito cómo te vas a estacionar, dónde te vas a estacionar, si vas a pasar, a rebasar un auto. Todas estas cosas nos ayudan, pero desde el inicio del ser humano, desde el pequeño, se van desarrollando los diferentes tipos de inteligencia. Está el naturalista, que son aquellas personas que se relacionan muchísimo con la naturaleza, con las plantas, con los animales, con el sol, con la lluvia. Y está la corporal sinestésica, que es la que tiene que ver con los sentidos del tacto. La interpersonal, aquellas personas que se relacionan mucho con otras. La intrapersonal son aquellos que tienen su inteligencia para ellos. Tienen todo, no se relacionan tanto, no son tan abiertos a hablar, pero sí tienen una forma de desarrollar su inteligencia para ellos. El lingüístico verbal, en donde podemos expresar con palabras fácilmente, tenemos el dominio completo de un tema y podemos hablar de una manera bastante fluida, de una manera bastante clara, utilizar términos modernos, términos nuevos, términos que para algunos sean complicados, pero que hay una buena forma de ponerlo en práctica. Y está la inteligencia lógico-matemática, que no solo tiene que ver con la música, sino también tiene mucho que ver, con los números, sino también tiene mucho que ver la parte lógico-matemática con el análisis mental de las cosas. En esta parte, las personas que tienen, nosotros, por ejemplo, tenemos que saber qué está arriba, qué está abajo, qué está al lado, alrededor. Esto pertenece al área de lógico-matemática, el desarrollo y la posición de tu cuerpo con el ambiente en el cual estás. Esto, como les puedo informar, estos son temas muy interesantes que vamos a desarrollar porque tienen que ver precisamente con el ser humano. Y precisamente en base a eso es que tenemos que introducirnos un poquito más en todo lo que tenga que ver con el desarrollo completo en la enseñanza para que nosotros como docentes podamos tener con claridad los temas, las estrategias, las dinámicas, las técnicas, los métodos y la forma de evaluación para crear buenos temas para nuestros estudiantes. Existe también las diferentes etapas en el proceso de aprendizaje. Para todo docente, el conocimiento de las diferentes etapas en el proceso de aprendizaje es muy importante. Esto nos permite facilitar el logro de un aprendizaje óptimo para estos estudiantes. La labor formativa que tenemos dentro de alguna institución se apoya en ayudar al estudiante a irse formado. Nosotros necesitamos que él se complemente con todo lo que le podemos brindar, de esta manera perfeccionarlo cada vez más hasta lograr que tenga un proceso completo y logre una profunda reflexión filosófica, antropológica, psicológica y educativa. Todo esto depende de todo un proceso que tenemos en el aula desde el primer momento en que la persona ingresa a nuestras aulas de clase. Está también las etapas. ¿Qué hay dentro de estas etapas del aprendizaje? Hay muchos aspectos interesantes e importantes. La motivación. Si nosotros no estamos motivados para crear, para enseñar, para hablar, para explicar, pues no tenemos nada. Si tenemos la motivación en todo lo que vamos a hacer, de seguro que vamos a despertar el segundo y tercero etapa, el interés en el que nos escucha, la atención de nuestro público. Y de esta manera lograremos la cuarta, adquisición de conocimientos, que son los que nosotros vamos a ofrecer. Ofrecemos información, ofrecemos metodologías para lograr los trabajos, los talleres, y se adquiere ese conocimiento. Luego que se adquiere toda esa información, entonces logramos la comprensión y la interiorización. O sea, ¿cómo logro comprender eso y llevarlo a que esto tenga significado en mí? Luego está la asimilación, en donde hago comparaciones de cómo es lo que tenía antes y lo que tengo ahora,
si realmente todo esto me funciona para algo o tengo que elegir, asimilar qué es todo lo que aprendí para entonces poderlo aplicar. Luego de su aplicación, transferirlo mediante la práctica y luego viene la parte de la evaluación. He aprendido, conocí, puedo enseñar, aplica esto que hago en este tipo de trabajos, aplica lo otro. Entonces, todo esto es un proceso que vamos a ir viendo durante el desarrollo de este primer módulo, que como les he mencionado, es sumamente interesante. También están los tipos de estrategias. Estos tipos de estrategias de aprendizaje buscan transmitir la información. Recuerden que el docente tiene información. Tenemos la información, nosotros la transmitimos, pero debemos tomar en cuenta entonces los estilos de aprendizaje, como mencionamos, debemos tomar en cuenta el tipo de inteligencia que tenemos, que tienen nuestros estudiantes y tomar en cuenta que cada persona es diferente. También cuál es el tema que vamos a desarrollar y cuáles son las circunstancias, en qué ambiente estamos para transmitir esta información. Entonces, ¿cómo pueden ser los tipos de estrategias? Pueden ser ensayos, elaboración, organización, planificación, control de la comprensión, evaluación y apoyo. Como les he ido haciendo un resumen de todo lo interesante que tiene este módulo 1, aquí también les quiero presentar la bibliografía que estamos usando y en el desarrollo del mismo tema vamos a ir agregando otras bibliografías que ustedes pueden llevar como referencia para ampliar los conocimientos que adquieran en este módulo. Muchísimas gracias.